Vamos a hablar ahora sobre electroestimulación. La electroestimulación es una técnica que se aplica desde hace muchísimos años en gabinete y es una técnica que muchas veces no tenemos demasiado bien controlada, no sabemos muy bien de qué se trata y qué tipo de electroestimuladores nos convienen utilizar de acuerdo al caso que vamos a trabajar. Hay diferentes tipos de electroestimuladores. Hay electroestimuladores que vienen muy completos, corrientes, que es el caso del equipo que traje hoy, que se llama multiondas, y que tiene varias corrientes y están ya programadas para los diferentes casos que nosotros vamos a poder trabajar. No se pasan de acá si tienen mucho frío. Ahí está. Bueno. Entonces, quiero explicarles algo básico sobre las corrientes de electroestimulación. Ustedes saben que las corrientes se dividen en tres: corrientes de baja frecuencia, corrientes de media frecuencia y corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de baja frecuencia son las que generan efectos excitomotrices, igual que las corrientes de media frecuencia. ¿Qué varía entre ellas? La profundidad que alcanzan. Dentro de las de baja frecuencia vamos a encontrar a las corrientes cuadradas, las triangulares, a las TENS, a las galvánicas. Y dentro de las de media frecuencia vamos a encontrar a las corrientes como las corrientes rusas y las corrientes interferenciales. En las corrientes de alta frecuencia ya no tenemos contracción. Es decir, que son corrientes que las vamos a aplicar para otro tipo de aparatología. Van a generar calor, van a generar estímulos, pero no van a generar la contracción de un músculo, como estas dos corrientes iniciales con las que solemos trabajar para producir la electroestimulación. Ojalá dejemos de llamar electrodos a los electroestimuladores, porque en realidad electrodo es esta parte del electroestimulador, que es lo que transmite la corriente cuando se pone en contacto con el cuerpo. Estos son electrodos, ¿sí? El equipo es un electroestimulador, ¿ok? Empecemos nosotras a llamarlos como corresponde para que todo el mundo se habitúe y nosotros hablemos con propiedad. Bueno, un electroestimulador tiene una función y es la siguiente, la de producir un movimiento muscular que se gimnasia pasiva. ¿Por qué? Porque el movimiento que produce el paso de la corriente a través de ese músculo va a producir una contracción involuntaria a mi deseo, ¿sí? O sea, yo para mover un músculo tengo que pensar, quiero contraer el bíceps y tengo que generar un movimiento para que eso se produzca, ¿sí? Como cuando vamos a hacer gimnasia. Ahora, lo que hace el equipo es producir la contracción del músculo sin que intervenga la voluntad de la persona. Por lo tanto, es operador independiente y productor de gimnasia pasiva en todas las zonas donde nosotros coloquemos un electroestimulador. Ahora, hay diferentes tipos de aplicaciones dentro de lo que es el tratamiento estético. Mayormente nosotros observamos, sobre todo en demostraciones que hacen algunas profesionales por Facebook, por YouTube, y se basan en las aplicaciones kinesiológicas. Y nosotros no estamos haciendo aplicaciones kinesiológicas, estamos haciendo aplicaciones estéticas. Todas las corrientes, mayormente de todos los equipos que se fabrican en Argentina, son bipolares, es decir, que tienen un polo positivo y un polo negativo. En el uso de las corrientes, cuando nosotros aplicamos un electroestimulador, ¿sí?, decimos lo siguiente: la corriente del polo positivo atrae a la del polo negativo. Es decir, que si yo quiero trabajar con la tonificación de un músculo para elevarlo, yo tendría que trabajar rojo arriba, negro abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta corriente llama a esta, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico sobre el cuerpo estos electrodos,
voy a tener como resultado la elevación del músculo, que es lo contrario a lo que muchas veces deben hacer los kinesiólogos, porque a lo mejor están trabajando con una persona que tuvo un accidente y el músculo se acortó y lo que necesitan es bajarlo, denervarlo. Entonces ellos colocan así los electrodos, ¿sí? El positivo abajo y el negativo arriba. ¿Pero por qué? Porque lo que están buscando es traccionar hacia abajo el músculo. Lo que nosotros hacemos es todo lo contrario. ¿Por qué? Si no estamos generando lo contrario a lo que estamos buscando. O sea, en vez de producir la elevación de los glúteos o del abdomen o del fortalecimiento de los brazos, estamos produciendo todo lo contrario. Ahora bien, tengamos siempre en cuenta lo siguiente. Hay diferentes tipos de aplicaciones en el cuerpo. Tenemos aplicaciones bipolares, en donde nosotros las llamamos aplicaciones que son puntuales sobre el nacimiento y las inserciones de los músculos, y aplicaciones que son más amplias, que lo que van a producir es movilización de la corriente en la zona donde estamos trabajando, y esa movilización de esa corriente en esa zona termina por producir el calentamiento del tejido adiposo. Esas se utilizan más para todo lo que es reducción y las otras se utilizan más para todo lo que es tonificación del músculo. Es decir, que si yo quisiera trabajar sobre la tonicidad del recto abdominal, tendría que colocar un electrodo con terminal rojo arriba, ¿sí?, en la inserción del músculo, y el otro sobre la pelvis. ¿Para qué? Para que esta aplicación me genere el famoso movimiento que odiamos, que hacemos en gimnasia, ¿sí? Tac, tac, ¿sí? Para que genere la contracción del músculo recto abdominal. ¿Qué haríamos? Colocaríamos lo mismo con otro canal del otro lado, para trabajar los dos rectos abdominales. Ahora, si yo quisiera trabajar el volumen de grasa que tiene un abdomen, yo podría perfectamente desplazar este electrodo hacia el costado, siempre sobre lugares donde haya tejido, para producir una movilización a través de la corriente que lo que haga sea calentar la grasa y producir la reducción del tejido adiposo. ¿Sí? Las corrientes que tiene este equipo son corrientes de baja frecuencia, es decir, que van a llegar a contraer un músculo desde la fascia muscular, ¿sí? Desde su borde, desde su contorno, desde afuera del músculo, pero producen la contracción del músculo y es una contracción visible. En cambio, los de media frecuencia, que son las corrientes rusas y las corrientes interferenciales, son capaces de penetrar el músculo, lo penetran por la profundidad que alcanzan y lo movilizan de otra manera. ¿Por qué? Porque lo van a contraer desde la fibra interna del músculo. Por ahí no se ve tanto la contracción, pero se produce más profundamente. Por eso es que a veces es una corriente que tenemos que pensar que es para aplicar en zona de glúteos, de piernas, ¿sí? No tanto en el abdomen, sobre todo en las mujeres, porque puede haber un DIU y no lo informaron, porque puede haber un stent y no lo sabemos. Nosotros siempre hacemos una ficha previa en donde hacemos la aplicación después de las corrientes en base a lo que sabemos de ese cliente. No vamos a aplicar una corriente rusa en un abdomen donde no sabemos si hay un DIU, por ejemplo, porque podría correr el riesgo por la profundidad que alcanza la corriente de movilizarse, ¿sí? Y eso no sería correcto ni adecuado. Por eso siempre se habla de que la corriente rusa y la corriente interferencial se creó para el fortalecimiento de músculos grandes y se empezó a usar primero con los formadores de músculos, con los deportistas que querían tener un gran porte muscular. Entonces, al trabajar con esta corriente, el músculo se trabaja desde el interior y cuando se acorta genera volumen. En cambio, lo que nosotros hacemos con las corrientes de baja frecuencia es producir no volumen, sino tonicidad, que llega finalmente a producir un cierto volumen, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con las corrientes adecuadas, empezamos a ver que si hay, por ejemplo, flacidez, empieza a aumentar el volumen de la zona tratada.
Entonces, lo que midió inicialmente empieza a aumentar en sus medidas, ¿sí? Y lo que midió de más inicialmente empieza a reducir sus medidas cuando estamos haciendo reducción. Es decir, que este tipo de corriente la vamos a poder aplicar tanto para generar volumen como para generar disminución del tejido adiposo. ¿Por qué podemos generar disminución del tejido adiposo? Por lo que les dije antes, que es termolábil. Se afecta por el calor como se afecta por el frío el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ojo, porque a veces creen las profesionales que porque tienen un electroestimulador pueden hacerle 150 sesiones, pero resulta que un día llegaron a levantar los glúteos y de repente siguen insistiendo con la técnica, o sea, siguen haciendo sesiones de electroestimulación y resulta que un día empiezan a notar que vuelve la flacidez. ¿Y qué pasó? ¿La clienta bajó de peso? No, la peso y está igual. ¿Qué pasó? La corriente empezó a consumirse el tejido adiposo. Trabaja sobre el tejido adiposo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser, digamos, tan despreocupados de no estar observando permanentemente, porque se cree que este es uno de los tratamientos más inocuos y en realidad es un tratamiento como todos al que hay que prestarle atención, porque puede pasar de que de repente por tantas sesiones yo produzco lo contrario a lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces hacemos siempre tandas, 10 sesiones, medidas, peso, y bueno, vemos si seguimos o no seguimos, ¿sí? Y trabajemos siempre con las corrientes de baja frecuencia, que son las más seguras. Las corrientes cuadradas, las corrientes triangulares, las corrientes rectangulares, las corrientes TENS y la corriente galvánica. La corriente galvánica es una corriente que ya está de salida, es una corriente que lo que hace es ayudar a penetrar activos, ¿sí? Pero el activo tiene que tener una carga iónica, si no, no podría entrar. Es una corriente continua, la vieja iontoforesis, que ahora ya fue reemplazada por la electroporación, porque sabemos que el electroporador no nos quema, no tenemos que estar pendientes de... ¿Cuál tiene más nivel de penetración? Porque esa es una discusión continua. El electroporador. Bueno, dicen que a mí me... Está bien. El electroporador. Eso es lo mismo, el electroporador, porque vos pensás que la corriente galvánica, vos trabajás con una plancha, ¿sí? De producto. Y vos lo que estás haciendo es incorporar, bajás a la dermis ese producto. Después la dermis ahí se encarga. Lo que hace el electroporador es abrir canales, ¿sí? O sea, trabajar movilizando la proteína que cubre las células para poder penetrar, abrir canales. La iontoforesis hace lo mismo, abre canales, o sea, desplaza proteínas para que el producto entre, pero es tan grande la plancha a veces que es imposible trabajar en una zona donde haya una apertura tan importante, y el problema de la iontoforesis es lo que quema. Que si se te va de... Pero bueno, no hace falta discutir. Hace falta que probemos la técnica y que veamos nosotros qué nos da más resultados. A mí me encanta la iontoforesis, la manejé siempre muy bien, pero cuando apareció el electroporador y vi lo fácil que era, me encantó también. La única diferencia es que la iontoforesis es operador independiente prácticamente. Porque vos la aplicás, la dejás, penetra sola. En cambio el electroporador lo tenés que estar pasando. Hay un ionto manual, pero no se olviden que es de una marca que lo puede tener cualquiera. Y nosotras como profesionales no deberíamos acceder a productos que los puede tener cualquiera. Porque después la clienta va, se lo compra y se lo hace ella, ¿entendés? O sea, me parece que no sería lo más adecuado. Bueno. Entonces las cuadradas las son más seguras. Las cuadradas, las triangulares, las rectangulares y las TENS. Las rusas ya déjenlas para fortalecimiento muscular. Nosotros a veces tenemos mujeres que son deportistas, que hacen mucha gimnasia, y ahí podría caber una corriente rusa, pero las otras son más seguras para nosotras. Estábamos hablando recién del uso del ultrasonido y del ultracavitador, y acá estaríamos más o menos en algo así, aunque muchas profesionales van a disentir con lo que yo les digo, pero cuando una corriente es real rusa, que no siempre en los aparatos hay corrientes reales,
porque como las corrientes de baja frecuencia tienen diferentes trenes de onda, y de acuerdo a esos trenes de onda, que ahora les voy a explicar qué es, se estimula de diferente manera, utilizan algunos esos trenes de onda para decir que es una corriente rusa, y resulta que es una corriente TENS disfrazada de rusa, pero vos crees que estás aplicando una corriente rusa, ¿sí? Bueno, a ver, los trenes de onda son la cantidad de pulsos por minuto, o sea, de emisiones por minuto, que va a tener esta corriente que se llama interrumpida. ¿Por qué se llama interrumpida? Porque una corriente cuadrada, ¿sí?, tiene un dibujo cuadrado. Entonces, voy a tener una rampa de subida que va a ser exactamente igual a la rampa donde se sostiene el músculo, que va a ser exactamente igual a la rampa donde se relaja el músculo para volver a empezar, ¿sí? Es decir, que el dibujo hace que al mismo tiempo que está en contracción, esté en descanso y al mismo tiempo se relaje. Ahora, una corriente triangular va a ser más superficial todavía, porque el dibujo de la corriente triangular hace una rampa de subida, una rampa de bajada, una rampa de subida, una rampa de bajada. Entonces me da un efecto más superficial en la piel, y eso me viene muy bien para los tratamientos de la celulitis. Una corriente rectangular va a tener una rampa de subida y va a tener una rampa de contracción un poco más larga, que esa va a ser más tonificante, y va a tener una rampa de bajada que es igual a la rampa de subida. Y va a tener el mismo tiempo de la contracción de relajación. Entonces, es como si yo tomara el tiempo y cuando hago un movimiento de gimnasia, hago, por ejemplo, una presión sobre el glúteo, ¿sí?, la llevo en X cantidad de segundos, la sostengo y después relajo la misma cantidad de tiempo, que es lo que se hace normalmente cuando uno hace gimnasia. El que lo hace bien, lo hace con un... Exactamente. Y la cantidad de pulsos por minuto determina la cantidad de movimientos por minuto que va a tener el músculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 pulsos por minuto, voy a tener 20 movimientos por minuto de ese músculo. Cuanto menos movimientos tengo más sostén del músculo. Por lo tanto, es más tonificante la corriente. Cuanto más movimientos tengo, va a ser estimulante, y cuanto más movimientos tengo, va a ser más estimulante. ¿Sí? Es decir que, si yo quiero tonificar, voy a trabajar alrededor de 20 o 30 pulsos por minuto. Si yo quiero mover el tejido adiposo, voy a trabajar entre 60 y 80 pulsos por minuto. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, un drenaje linfático o descontracturar una zona o estimular un tejido, voy a llegar a los 120 pulsos por minuto, 100, 120, y ya ahí se termina la rampa, digamos, de trabajos que tenemos con un electroestimulador. Más allá de 120 pulsos por minuto puede ser tetanizante, es decir, que el músculo se puede quedar contraído por exceso de movimiento, ¿sí? Y los tiempos en la electroestimulación no exceden a los 30 minutos de aplicación, porque más tiempo genera, como el exceso de gimnasia. ¿Vieron que han hecho mucho rato de gimnasia y de repente se van hechas un flan, agotadas? Bueno, lo mismo pasa con la electroestimulación. Como es gimnasia pasiva, nosotros consideramos de que como no se está moviendo el cliente, no pasa absolutamente nada, y entonces hacemos que dure más el tratamiento. Consideramos que si dura más es más efectivo. No, no es más efectivo, porque músculo que se sobreexcita, en vez de tonificarse, se reblandece, porque se agota, se relaja. Entonces estamos haciendo lo contrario a lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, es importante que cuando nosotros aplicamos una corriente sobre un cuerpo, sepamos que ese cuerpo no tiene que tener heridas, porque esto moviliza mucho el sistema circulatorio.
y todas las contraindicaciones que tiene todo tipo de corrientes, ¿sí? No creamos que por poner un electroestimulador en los brazos, si tiene una lastimadura en otra parte del cuerpo, el cuerpo es una unidad sellada, esta es una corriente que se va a transmitir por todo el cuerpo, por más que esté puesta de forma localizada, por lo tanto, si hay una lastimadura, no sería conveniente que se aplique este tipo de corriente. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Maravilloso. ¿Alguna pregunta? Tenemos a distancia. A ver. Muy bien. ¿Vos lastimadura te referís a operaciones? Operaciones, suponete que una vez una chica se había quemado la pierna con el caño de escape de una moto y le pusieron electroestimulación y sangraba por la herida. Entonces no puede haber heridas, por eso es cuando nosotros colocamos, en conclusión, ultrasonido nunca en facial. El tipo de ultrasonido del que hablamos de 3 MHz, no. Ese no sería un ultrasonido que se puede aplicar en facial, porque un ultrasonido de 3 MHz alcanza 3,5 centímetros de profundidad. Por lo tanto, estaría tocando en el rostro toda la zona ósea. Nosotros no tenemos 3 centímetros en el rostro de profundidad como para aplicar un ultrasonido. Hay ultrasonidos específicos para el rostro. Eso sí se pueden usar si es que quieren usar ultrasonidos para el rostro. Igualmente no recomiendo mucho el ultrasonido para el rostro, no estoy muy de acuerdo. Hay otras cosas que son re lindas para trabajar facial que no sea ultrasonido. Porque también tenemos que estar muy seguros que el ultrasonido que estamos usando realmente tiene los megahertz correspondientes para ser aplicados en la carita. ¿Sí? O sea, habría que verlos. ¿Hasta cuánto sería el rostro? ¿8? Y estamos hablando de como los HIFU, 7, 8, o sea, bien superficial, que movilice la circulación periférica, que te ayude a reconstruir un poco por el calor el colágeno, pero hay otras cosas que son más efectivas. Cuanto más megahertz, más profundidad trabaja. No, menos, inverso. Cuanto más megahertz tiene, menos profundidad alcanza. Acordate que partimos de 1 megahertz que tiene 7 centímetros de profundidad. Nosotros, eso los usan los kinesiólogos. En estética usamos los de 3 megahertz que tienen 3,5 centímetros aproximadamente. 3 megahertz, así que calculá que vamos a trabajar en rostro, que necesitamos 2-3 milímetros de penetración. Es muchos megahertz que debería tener el aparato. Bueno, volvemos a la electroestimulación. ¿Querrías, por favor, acercarte como para que podamos mostrar la modelo? Sí, lo dejamos abierto. Para que podamos mostrarles a las chicas las aplicaciones correctas. Sí, para arriba. Después te vamos a hacer dar vuelta. Muy bien. Si vamos a trabajar en abdomen, yo no la voy a desvestir porque el aire les da justo y le va a hacer mal. Si vamos a trabajar abdomen, ustedes no crean que por tener un electroestimulador con 50 salidas para 100 electrodos estamos más cubiertas, ¿sí? Yo no puedo colocar electrodos o no puedo hacer electroestimulación en una zona que está pegada contra la camilla, porque músculo que no está liberado no trabaja correctamente. ¿Ok? Sí. ¿Queda claro eso? Si yo le pongo ahora a ella estos electrodos debajo de la cola acá y la cola no puede contraerse libremente, no sirve la electroestimulación, no va a hacer el trabajo que corresponde. Y cuando nosotros aplicamos los electrodos al cuerpo, ¿sí? Primero que nada, vamos a trabajar en la higiene de la zona. Segundo, vamos a trabajar en la aplicación del principio activo, lo mismo que vimos recién. Quieren colocar la espuma, lo hacen previamente. Quieren colocar el principio activo, lo hacen previamente. Y con ese principio activo, como trabajamos recién en el ultrasonido, tenemos la suficiente humedad como para que pueda traducirse la electricidad dentro del cuerpo. Ahora, si no vamos a colocar nada de eso, solo nos queda un gel base. Ahora, el gel neutro también sería un desperdicio, porque durante el movimiento de trabajo que hace la electroestimulación, estaríamos también penetrando activos.
Así que estamos perdiéndonos una parte importante. Siempre, a través de casi todas las corrientes, penetramos activos. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo para recto abdominal, voy a hacer la aplicación electrodo positivo, electrodo negativo sobre la pelvis. Esto va a contraer, va a ser esto. Hay un punto liminar cuando nosotros aplicamos una corriente, que es el punto donde ella empieza a sentir que esa corriente pasa. En ese punto que ella donde empiece a sentir que la corriente pasa, no lo podríamos dejar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que buscar cuando hacemos una aplicación de electroestimulación es que la contracción del músculo sea, aunque sea levemente visible. Un poquito que se vea, un toque, pero que se vea que se mueve ese músculo. Si no llega a movilizarse, estamos haciendo solamente un paso de corriente que va a afectar a el adipocito. No va a trabajar, no va a llegar al músculo. ¿Sí? Se mueve el músculo, ahí llegamos al músculo, ahí estamos tonificando. No se mueve el músculo, estamos trabajando sobre el tejido adiposo. ¿Queda claro esto? Acá vamos a hacer una combinación. Yo de acá debería colocar 2 electrodos de la misma forma. ¿Sí? Lógicamente que el abdomen de ella es chiquito, tendríamos que estar trabajando con el electrodo pequeño, ¿sí? Que sería el indicado para trabajar en ella. Y a veces también hacemos combinación de electrodos chicos con electrodos grandes de acuerdo al tipo de aplicación que estamos haciendo, ¿no? Realizando. Y acá tendríamos todo el recto abdominal. En el tamaño de ella estaríamos trabajando todo el abdomen con estos 4 electrodos. ¿Qué más podríamos hacer como para ayudar a un tratamiento más integral? Acá tenemos otro canal. Podríamos trabajar, por ejemplo, piernas. Entonces, como vamos a trabajar toda la musculatura de la pierna como un estímulo para mejorar la circulación en ella, ya que tiene todas estas telangiectasias, estaríamos colocando el electrodo rojo afuera, el electrodo negro del lado de adentro. Y en la otra pierna estaríamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué el rojo afuera? En este caso también podría ser a la inversa, porque yo lo que estoy haciendo acá es que, ahora si vos me decís, mira, quiero tonificar el sartorio porque quiero contraer y levantar todos los músculos de la pared interna de la pierna, entonces yo te digo, perfecto, vamos a colocar el rojo arriba, ¿sí? Sobre el músculo, permiso, te voy a hacer una minifalda. Vamos a colocar el electrodo arriba y el otro en la cara interna de la rodilla. Entonces, este paso de la corriente lo que va a favorecer es este movimiento, ¿sí? Y al generar este movimiento también se van a fortalecer los músculos de la cara interna de la pierna. Pero acá es una aplicación en inserciones, es bipolar esta aplicación. Esta aplicación lo que hace es trabajar sobre un músculo en concreto, ¿sí? Vamos a suponer que ella tiene, por ejemplo, grasa en la cara interna de las rodillas. Vamos a trabajar sobre la zona de cuádriceps, ¿sí? Y acá vos me decís, ¿qué voy a mover acá? Acá no voy a mover, no voy a mover un músculo, porque acá no tengo las inserciones de los cuádriceps. Acá lo que voy a hacer es trabajar la grasa que hay sobre la rodilla y en la zona de cuádriceps, ¿sí? Si yo quiero trabajar la grasa en el abdomen, coloco este electrodo acá y el otro lo desplazo. Entonces lo que genera este trabajo es un movimiento de grasa en el abdomen. Caliento la grasa para que se elimine, ¿sí? Y ahí ven cómo cambian las cosas. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, el bíceps, ¿podrías estirar el bracito? Muchas gracias. Debería colocar, lógicamente, un electrodo chiquito en la inserción del bíceps y el otro electrodo sobre el codo. Entonces, cuando el equipo esté funcionando, vamos a hacer, espera que voy a correr esto acá, y ella es como si hiciera este movimiento, ¿sí? Y tonificaría el bíceps. En este caso, si quisiéramos trabajar toda la musculatura del brazo, porque estamos haciendo una reducción,
vamos a colocar un electrodo de adentro y uno del lado de afuera. Entonces electroestimulamos todo el brazo y trabajan todos los músculos del brazo. Y todo el tejido adiposo del brazo se va a calentar y vamos a producir reducción. Cuando nosotros queramos después ser puntuales, podríamos trabajar sobre el bíceps o sobre el tríceps, colocando los electrodos en las inserciones justitas de aplicación, como para que tonifique el músculo solo y que se haga una aplicación bipolar, se llama. ¿Queda claro esto? Muy bien. Les voy a dar una explicación más. Queremos hacer drenaje linfático con electrodos puestos en la pierna, ¿sí? No sé si podré, pero me voy a dar la vuelta para mostrarles. Perdón, ¿eh? Voy a colocar un electrodo con terminal negro, negativo, en la planta del pie. Si ella es muy cosquillosa, porque a veces pasa, cuando nosotros colocamos electroestimulación en el cuerpo, hay gente que tiene cosquillas y se pone media tensa al principio, sobre todo cuando empezamos a levantar la intensidad. Lo vamos a poder colocar en la parte interna del tobillo, porque esta zona es muy proclive a que haya cosquillas. El electrodo rojo lo vamos a colocar en la parte de afuera de la pantorrilla. ¿Sí? Sujetamos. Después tomamos otro canal y hacemos lo mismo. Electrodo negro, cara interna de la rodilla, electrodo rojo, bien alto en la cadera. Esto lo sostenemos con los elásticos correspondientes y sobre esta aplicación lo que hacemos es colocar un vendaje elastocompresivo. Llevamos las piernas a 45 grados y nosotros podemos tener de esta forma una aplicación que es muy parecida a la bota de presoterapia. ¿Sí? Entonces, esto nos hace un efecto de drenaje linfático, que a veces cuando llega el paciente al consultorio y estamos ocupadas o queremos mejorarle lo que sería la eliminación de líquidos, o está muy edematizada, o nos dice que tiene las piernas muy cansadas, que viene con mucho dolor, que está agotada. Este trabajo que estamos realizando puede colaborar con la causa de mejorar el estado de cómo se encuentran las piernas en ese momento, ¿sí? Y después nosotros aplicamos el tratamiento. Se puede hacer previamente a un tratamiento o posteriormente, depende de lo que estamos queriendo tratar. El negro abajo y el rojo abajo. Sí, acordate que la corriente podemos ponerlo en la planta del pie o cara interna del tobillo. Sí, que ahí es donde tenemos el intercambio de arterias. Lo ideal es la planta del pie, pero si está muy cosquillosa no se va a poder. Y arriba podés trabajar 2 electrodos más en el abdomen. Pero en la pierna eso solo. En las piernas con 4, que son 2 canales, estás perfecta. Y colocamos un vendaje elastocompresivo. ¿Por qué? Porque el vendaje elastocompresivo, con los electrodos puestos, la venda elástica. Y ustedes van a ver cómo con la venda elástica todos los músculos como que se concatenan, se sostienen y trabaja haciendo un drenaje linfático que es muy parecido a lo que hacemos con la bota de presoterapia. La venda sobre los electrodos. La venda sobre los electrodos. Pueden colocar un gel criógeno, pueden colocar activos, pueden colocar la espuma la especial, la que viene específicamente para desedematizar las piernas y drenar y sacar la pesadez de las piernas. ¿Sí? Y poner los electrodos entre las vendas. También. Vendamos todo y ponemos los electrodos. Acordate que siempre vas a tener que colocar un producto entre el electrodo y la piel para que conduzca, porque nosotros en este caso, ustedes también podrían hacerlo de esta forma, colocar los activos, ¿sí? Yo saco los electrodos de sus pinches específicos, los coloco acá, con los activos, coloco un film para que haya una oclusión y los activos que coloqué entren firmemente, y arriba del film coloco las vendas. ¿Y cómo le pones, cómo se lo... Los pincho desde afuera. Para que le sea más fácil Claro. después poner
Para que te sea más fácil, porque con los cables te vuelves loca. Claro, ¿sí? por eso. Y una consulta, pero Sí. cuando lo haces en el abdomen, Ujú. para tonificar no le pones las vendas, porque No. si no hay movimiento. No. Esto es para drenar linfáticamente. Pones las vendas. Te ayuda para hacer drenaje linfático. Por eso, pero la venda no estaría No estaría indicada cuando vos querés contracción de los músculos. Acordate que lo que te dije al principio, músculo que no trabaja liberado, músculo que no se contrae. ¿Y la potencia le pones la misma para el drenaje que para eso no? No, cuando nosotros trabajamos drenaje, trabajamos con muchos pulsos por minuto. ¿Por qué? Porque necesitamos que la estimulación sea lo más superficial posible. Viste que cuando aplicamos nosotros drenaje manual, el movimiento es muy suave y la corriente, cuantos más pulsos por minuto tiene, más superficial se hace. Cuando menos pulsos por minuto tiene, va profundizando porque te detiene el músculo durante reiterado tiempo para poderlo tonificar. ¿Sí? ¿Cuáles serían las potencias como para tonificar y para...? Viste que yo te conté recién, 20 pulsos por minuto, entre 20 y 30 para tonificación, entre 60 y 80 para movilización del tejido adiposo, entre 100 y 120 para hacer este tipo de trabajos o para descontracturar. Drenajes o descontracturar. Cuando nosotros trabajamos una contractura, que lo hacemos poco en el gabinete porque en realidad nos dedicamos a otra cosa, pero a veces viene un cliente que está un poquito y mientras espera le ponemos un par de electrodos en los hombros y ya se empieza a relajar y empieza mejor el tratamiento. Por ahí hasta habla menos también. Y qué bien, qué bien. No, mismo para nosotras, que a veces terminamos el día con tanta carga y tan cansadas, y bueno, teniendo un electroestimulador podemos con 2 electrodos del mismo canal aplicarnos un poquitito debajo de los breteles del corpiño y dejarlo que actúe como para que nos relaje un poco la parte superior, ¿sí? Porque si no, por efecto de estar al lado de la camilla, a veces tenemos un poco de sobrecarga en la espalda. ¿Tendrían que ser 2 negros o 2 rojos? No. De un canal, lo que nosotros queremos es generar un estímulo que dé un poco de calor y de estimulación en la zona. O sea, para eso, si nosotros ahí no queremos estar haciendo un trabajo de tonificación, sino tendríamos que estar colocándolos como corresponde a un plano bipolar el músculo. En este caso no sería así. Esto sería en piernas. ¿Cómo? No, y ahí cuando haces esto para descontracturar más pulsos para que descontracture. Más pulsos, como en el drenaje, muchos pulsos, porque acá lo que necesito es que la corriente sea superficial, que me relaje, ¿sí? O que me movilice superficialmente. Bueno, vamos a los glúteos. 30 minutos es lo máximo. Acuérdense, no trabajen más tiempo los electroestimuladores porque no es necesario. ¿Pero en cuánto tiempo lograrías un efecto? ¿20 minutos? En 30 minutos. 30 minutos es lo máximo. Por eso pregunto, ¿Sí? mínimo, ¿no? 20 minutos sería lo mínimo en este caso. Ya con menos de 20 minutos te tomaste todo este trabajo para no dejarla 20 minutos siquiera. Es como medio complicado. Bueno, mi preciosa, ¿se podrá dar la vuelta usted boca abajo? Muchísimas gracias. Muy bien. Me voy a... Estamos haciendo lío. Se cayó, me enganché. Perdón. Vamos a ponerlo en el bolsillo. Es porque es lunes hoy, ¿eh? Bueno, te voy a destapar un poquito la cola. Ahí. Nosotros vamos a colocar los electrodos para tonificación de glúteos, ¿sí? En este tamaño de glúteo, con 2 electrodos de los que estoy usando acá, ya está suficiente. Hay una técnica para cada trabajo. A veces ustedes van a ver por ahí que los electrodos están colocados así o pegados. El electrodo que toma contacto con el otro hace un retorno de corriente al potenciómetro y lo quema. Rompe el equipo. No se hace.
¿sí? Por lo tanto, si yo quiero trabajar bien un glúteo, lo que voy a hacer es colocar el electrodo superior y el electrodo negro abajo. Entonces, ¿cuál es el movimiento que va a hacer acá? Este. Tonificación. ¿Sí? Tonificación, sube. Si yo quiero hacer una combinación, porque tenemos un poquito de grasa en la zona de flancos, vamos a colocar electrodos para mover grasa, que es la única vez en la que nosotros colocamos los electrodos de manera, digamos, paralela, porque acá no estamos moviendo ningún músculo. O sea que si yo hago esta colocación para tonificar, no me sirve, no tonifica nada. ¿Por qué? Porque acá no tengo inserciones musculares para tonificar. Lo único que yo estoy haciendo acá es combinar este trabajo de tonificación de glúteo y movilización de la grasa de los flancos, o movilización de la grasa que se forma debajo del corpiño. No estoy tonificando nada acá. ¿Sí? En forma paralela no se tonifica. No se tonifica, se mueve grasa. Se mueve grasa. Para que tonifique tiene que estar Bipolar. Claro. En la inserción de los músculos. Si no, ya no sería una colocación que te serviría como para producir la redensificación. Acá, como nosotros estamos trabajando 2 casos, necesitaríamos una potencia para trabajar la tonificación y otra potencia para trabajar esto. Por lo que podríamos hacer, si hay un poquito de grasa, una división de los 30 minutos en 15 y 15. ¿Sí? 15 de movilización del tejido adiposo y 15 de tonificación. Porque esto, si yo lo reduzco, va a quedar flácido. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un trabajo combinado con la misma aplicación. Ahora, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, glúteos y piernas, ¿sí? Trabajar toda la musculatura de la pierna, voy a colocar un electrodo de adentro y uno de afuera, y estoy trabajando toda la musculatura de la pierna. Acá estoy trabajando toda la movilización del tejido adiposo, ¿sí? Y estoy estimulando a todos los músculos. Ahora, suponete que yo estoy tonificando acá, ¿sí? Y estoy queriendo trabajar a todos los músculos de la pierna en tonificación. Como el electroestimulador me va a dar una sola posibilidad de cantidad de pulsos por minuto, si yo trabajo acá con 20 pulsos por minuto, ¿qué les parece a ustedes que va a estar pasando acá? ¿Se va a estar moviendo el tejido adiposo solamente o también se va a estar tonificando? Se está tonificando también. Toda la musculatura completa. No es tan efectivo como trabajarlo de manera bipolar, pero es efectivo porque si no necesitas poner un montón de electrodos en un montón de zonas y nosotros a veces no tenemos electroestimuladores con tanta cantidad de electrodos. O sea, y después si quieren trabajar pantalón de montar, ustedes podrían hacer esta misma colocación desplazando un poquitito más hacia adentro el electrodo que está abajo, que es el que va a ayudar a levantar la cola, y vamos a colocar de la misma manera sobre la zona del pantalón de montar, ¿sí? Los otros 2. Siempre separados, nunca juntos, nunca juntos. Es muy difícil que en una cola, a menos que sea muy grande, ustedes puedan poner 4 electrodos de este tamaño. No es necesario porque tampoco se tienen que juntar. Y no es que trabaje mejor el músculo, trabaja más forzado. Y siempre la intensidad la determina el paciente. Donde lo empieza a sentir es un poquito más, y si no lo siente mucho más, al rato la corriente se acomoda, ¿sí? Y va a necesitar un poquitito más de intensidad. Entonces, guárdense un poquito de intensidad para después, porque en estos 30 minutos que yo voy a estar electroestimulando, puede que 3 veces tenga que levantar mínimamente la intensidad para que lo siga sintiendo. Porque ¿vieron como cuando uno trabaja con una pesita de 200 gramos? ¿Sí? ¿Un rato la sienten? No, necesita una de 500. Bueno, acá pasa lo mismo. El músculo se acomoda, necesita un poquitito más de intensidad. Ahora,
sobre todo con las corrientes de media frecuencia, las electroestimuladores con interferenciales. Ojo porque son corrientes que al ser tan profundas pueden llegar a romper fibras musculares si le dan demasiada intensidad. Cuiden la intensidad que le van a brindar porque no hace falta tampoco matarla para electroestimularla, ¿sí? Y algunas personas que tienen muy poca hidratación no sienten el paso de la corriente. Por lo tanto, en esos casos, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener que estar elevando las intensidades de una manera exponencial y resulta de que no es que no esté teniendo una buena recepción la corriente, sino que al no haber hidratación, no tiene la percepción de la corriente que le estamos aplicando. ¿Queda claro esto? Porque esto es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. Vamos a taparla un poquitito, ahí, y vamos a suponer que queremos trabajar los brazos cuando ella está así, porque por ahí, como tenemos un equipo que tiene 6 canales, nos da la posibilidad de trabajarle brazos, ¿sí? Porque podemos trabajar 2 canales, tenemos 4, y nos da justo para incorporarle los brazos. Si yo tengo canales de sobra, puedo trabajar más áreas. ¿Y por qué puedo trabajar los brazos acá? Porque están liberados, aunque ella esté boca abajo. Si necesita tríceps, acá voy a aprovechar y voy a trabajar tríceps, ¿sí? Porque tiene saleritos. Entonces aprovecho y trabajo el tríceps. Si necesita la musculatura del brazo completo, voy a trabajar todo el brazo, porque acá trabaja liberado el músculo. Entonces se va a contraer bien y no voy a tener ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Queda claro? Y si quieren trabajar un poquito la contractura, 2 electroditos arriba, en la zona de mayor dolor, y van a mejorar un montón lo que es la carga, la tensión. Después hay otras cosas que se pueden hacer, pero bueno, ya no son no son tan estéticas, son más aplicadas a lo que es salud. ¿Alguna pregunta con respecto a la electroestimulación? La electroestimulación es interesante porque sí, se puede utilizar, me imagino, para personas que tienen un problema, es como una rehabilitación de los músculos, y me imagino que se puede utilizar en medicina también. Por supuesto. Mi pregunta es, como me interesa más la cara, hay algunos aparatos con electroestimulación porque son 48 sí, vienen microcorrientes. Pero te voy a decir algo. A menos que la mujer sea una ermitaña y no hable con nadie. Sí, se ponen fea y... No. Los músculos de la cara son los que más se mueven. Si yo tuviese que comprarme un aparato para trabajar el rostro, la flacidez en el rostro se da mayormente de la piel, no de la musculatura, porque son los músculos de la mímica, son los que más movemos. Nosotros estamos expresándonos todo el tiempo. Por eso te dije primero, si fueras una ermitaña que vivís sola sin hablar a nadie y así como recluida, pero la gente que vive normal tiene una tendencia a gesticular, a mover. Sí, vos hablás y estás moviendo. En América Latina. Claro. Mucho. Baja. El gran corrector de la... Sí. En un congreso el año pasado, una cosmiatra del sur que trabajaba con un médico, tuvieron un paciente que tuvo una CB y le quedó la cara... Claro, para esos casos... Le pusieron electroestimulación, mostró el antes y el después, claro. Y la persona estaba con la... Claro, en esos casos esas microcorrientes se utilizan para denervar la zona que quedó acortada del rostro, pero no la utilizan como nosotros, la utilizan al revés. Bueno, me imagino que son aparatos que son específicamente hechos para la cara, ¿no? Lo único que cambia... Mirá, se cambia solamente los electrodos. Si yo... No, son especiales las microcorrientes para la cara. Okay. Esperá, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Vos podés trabajar con este mismo equipo todo lo que es corporal, ¿sí?
y lo podés trabajar kinesiológicamente o lo podés trabajar estéticamente. La única diferencia es cómo vas a colocar los electrodos. ¿Sí? Sí, claro. O si vos vas a querer elevar, vas a colocar el rojo arriba. Si vos vas a querer denervar, vas a colocar el rojo abajo, porque trae a la corriente negativa para abajo. Entonces no es lo mismo que cuando nosotros trabajamos en estética. Por eso quiero desmitificar lo que se ve por ahí, porque a veces suben hermosas fotos al Facebook y uno dice, ah, qué buena colocación esta. Y uno está viendo que está colocado al revés y están queriendo levantar la cola. Entonces, si yo quiero trabajar la tonicidad, si el equipo es bipolar como este, la corriente positiva va a tener que estar arriba y la negativa va a tener que estar abajo. Las corrientes TENS más que nada se utilizan de acuerdo a los pulsos que utilices para calmar dolores. Son más que nada kinesiológicas, pero se usan mucho en estética. ¿Y le pondrías TENS para descontracturar? Claro, acá en realidad el programa se llama relajación, porque nosotros no somos médicos ni kinesiólogos. O sea, tenemos que trabajar las corrientes en relajación, no en como descontracturante. ¿Quedó claro esto? Sí. Pues, tenemos que hablar de lo correcto. No, está bien, pero por eso, ahí pondrías cuadradas. En lo que le Yo podría colocar cuadradas para poder trabajar todo lo que es tonificación o rectangulares, y podría colocar triangulares para poder hacer drenaje linfático. También podría colocar triangulares para descontracturar. ¿Sí? Las triangulares tienen una corriente, un tipo de dibujo, la corriente que la hace un poco más superficial. Y entre la cuadrada y rectangular, ¿cuál preferís? La rectangular tiene más tiempo de tonificación, pero ¿qué pasa? En un paciente que recién empieza con esta técnica de la electroestimulación, vos vas a poder hacer una combinación de corrientes. Empezás con cuadradas, que tiene el músculo menos tiempo contraído para que no se genere una contractura. Porque a veces, viste, tienen miedo, entonces es preferible empezar con corrientes cuadradas y la otra después te fortalece el tratamiento, ¿sí? O podés hasta empezar con triangulares y después vas a pasar a las cuadradas y después vas a pasar, porque hay gente que tiene mucho miedo al uso de las corrientes. Sí, aparte viste que han quemado los electroestimuladores. Los electroestimuladores en realidad no pueden producir quemaduras a menos que, o sea, si tienen un equipo combinado con iontoforesis, fíjense que no actúe la iontoforesis, porque si no tienen los paños para que eviten la quemadura, se va a quemar. Pero ¿saben cuándo se puede producir una quemadura o un roce? Más que nada sería un roce, hablemos con propiedad, no llegaría a una quemadura. Cuando ustedes dejan mucho tiempo el electroestimulador colocado y se absorbe el producto que estaba en la superficie y se genera un roce por el movimiento contra la piel donde está aplicado. Entonces, cuando ustedes retiran el electrodo, van a encontrar una mancha roja que viene de la mano de esto que estoy diciendo. Es la fricción, más que nada es la fricción que se produce cuando te falta producto y cuando dejaste mucho tiempo. Por eso es que cuando nosotros colocamos un producto en el electrodo, nunca ponemos un poquito, porque va a conducir por donde tiene ese poquito. Siempre todo el electrodo, a menos que ustedes hayan colocado ya los principios activos en la piel y estén a flor de piel y ustedes apliquen, controlen, porque los principios activos se absorben con rapidez. Por lo tanto, yo le colocaría igual a los electrodos el gel base. ¿Para qué? Para que no me pase esto de la fricción. Sobre todo cuando cuando los electrodos, cuando los principios activos son liposomados que van a entrar rápidamente y con el movimiento se va a producir mayor penetración, nosotros evitamos esto con gel base. Bueno, tenemos que terminar. Así que nos reencontraremos en otro momento. Gracias por venir. Un gusto.